Hola, bienvenidos a la prepa de actividad eléctrica cardíaca. Mi nombre es Nicole Saavedra y vamos a iniciar con este tema que es fundamental para poder comprender todos los fenómenos mecánicos, ya que esta actividad o impulsos eléctricos los van a preceder. En primer lugar, tenemos que recordar que el aparato circulatorio y su este, disposición actual viene dada por la necesidad que tienen los distintos o que tuvieron los distintos organismos pluricelulares para poder mantener la homeostasis. Entonces veremos que este nos va a proporcionar el medio idóneo para transportar oxígeno y otros nutrientes a las células, para poder también sustraer todos estos productos del metabolismo que deben ser desechados y como transporte de sustancias eh, que van de una parte a otra del organismo, como pueden ser las hormonas. Además de esto, el aparato circulatorio em, va a tener la capacidad de adaptarse a las distintas situaciones fisiológicas, como puede ser el ejercicio, en donde vemos que aumenta el gasto cardíaco, que sería la cantidad de sangre bombeada por minuto, y esto pues responde a una necesidad de justamente oxígeno y nutrientes para poder llevar a cabo esta actividad. Para esto se va a valer de distintos mecanismos y disposición en serie y en paralelo de los vasos sanguíneos, pero eso lo hablaremos en otras prepas. Entonces iniciamos hablando acerca del sistema especializado de éxito-conducción, en donde lo primero que debemos saber es que el corazón es el encargado de originar su impulso cardíaco. Entonces va a generarlos de manera regular y va a tener una conducción de manera ordenada en todo el miocardio. Además, este va a estar bajo la regulación del sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema simpático, que sabemos que nos prepara para la lucha, para la huida, nos va a permitir, uno, que aumentemos la frecuencia de los latidos, que aumente la conducción o la velocidad de conducción a través de este miocardio y que aumente la fuerza con la que se están contrayendo esas células musculares. En cambio, el sistema parasimpático es algo de reposo, de calma. Entonces, en este caso, pues hablamos más bien de una frecuencia cardíaca disminuida, menor fuerza de contracción, y todas estas propiedades tienen nombres que los vamos a ver más adelante. ¿Y cómo el corazón entonces logra garantizar esta contracción adecuada y bombeo eficiente? Bueno, porque se va a dar de una manera ordenada la propagación del impulso, y para esto son fundamentales los discos intercalares. Estos van a ser unos canales especializados que consisten en dos hemicanales hexaméricos, es decir, está formado por 12 monómeros de conexina que se llaman conexones y que ellos van a estar a cada lado de la membrana. Estos canales permiten el acoplamiento entre las fibras miocárdicas, lo que va a favorecer un flujo intracelular de una célula a las células vecinas. Es decir, cuando se inicie este impulso, los segundos mensajeros de una célula serán capaces de llegar a las células vecinas con una mayor facilidad. Y esto va a estar dado o va a estar guiado por el eje de las fibras musculares cardíacas. Entonces, este potencial de acción va a pasar de una célula a otra sin dificultad y va a funcionar como una compuerta con tres estados: abierto, cerrado e intermedio. Entonces, habrán distintas situaciones que serán capaces de disminuir la probabilidad de que estas compuertas pues se abran, entre las que tenemos el aumento del calcio intracelular, la disminución del pH intracelular también, en situaciones de hipoxia, el aumento de la osmolaridad y la acción de algunos fármacos que veremos más adelante. Entonces, la mayoría de estos cambios no los vamos a ver en situaciones fisiológicas, sino en casos de isquemia, pero es importante que los conozcan. Entonces, ¿qué ocurre si estos discos intercalares o estas compuertas se cierran? Bueno, esto va a generar un desacoplamiento celular, por lo que la propagación del impulso disminuye o se bloquea.
veremos que en el caso de los nodos, que son estas células marcapasos, estas células especializadas, ellos van a tener discos intercalares escasos, por lo que la velocidad de conducción no es tan elevada. Y además, esto nos permite entender que es un tejido susceptible a bloqueos, mientras que las fibras de Purkinje tienen discos intercalares muy abundantes y por lo tanto una gran velocidad de conducción del impulso eléctrico. ¿Cómo el músculo cardíaco funciona como un sinsitio? Básicamente se debe a la distribución de las fibras en una forma de red y a la presencia de estos discos intercalares, por lo tanto son muy importantes. Entonces estas fibras van a estar tan estrechamente unidas que al excitarse una, el potencial de acción es propagado. Y como sabemos, el potencial de acción va a responder a la ley de todo o nada. Ahora, hablando un poco de este tejido que es capaz de permitir la conducción. Bueno, en primer lugar, hablemos un poco de cómo es este orden y vamos a tener que todo inicia en el nodo atrioventricular, que está muy cerca de la vena cava superior, y a partir de acá hay unas vías internodales que van de forma anterior, medial y posterior hacia el nodo AB. En el nodo AB o de Ashok-Tawara existe o ocurre un retraso fisiológico, un retraso importante de la conducción. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una secuencia ordenada en el que primero se llenan las aurículas de sangre, estas se contraen y luego la sangre va a pasar a los ventrículos. Posteriormente los ventrículos se contraen y van a bombear esta sangre de manera efectiva hacia los pulmones y hacia el resto del organismo. Entonces, este retraso fisiológico es importante debido a eso. Y luego vamos a tener a las ramas de las DIs. Tenemos una rama derecha y una rama izquierda que a su vez va a tener unos fascículos anterior y posterior. Estas ramas luego se van a, digamos, van a diverger en unas fibras muy delgadas, que son las fibras de Purkinje, que están íntimamente relacionadas con los miocardiocitos ventriculares. Entonces, además de esto, veremos que las células del tejido excitoconductor, como son los nodos sinoauricular y AB, van a tener dos tipos de células, las células nodales o células P, que tienen escasas miofibrillas y mitocondrias, pero que son las que permiten que inicie todo el impulso, y las células transicionales. Estas células transicionales, que en este caso las vemos en, en esta imagen inferior, estas células transicionales son la conexión entre las células nodales y las células miocárdicas. Entonces, histológicamente es lo que va a caracterizar a estos nodos. Y por su parte, las células de Purkinje tienen un gran diámetro, pero escasas miofibrillas. Entonces, esto puede que lo pregunten como puede que no lo pregunten, pero yo les recomiendo que se queden con el término de las células nodales o células P. Luego tenemos las propiedades funcionales generales del corazón. Entre ellas, las más importantes que hay que destacar son el inotropismo, que es la capacidad de contractilidad del miocardio, y el cronotropismo, que es la capacidad del corazón para iniciar un impulso eléctrico, es el automatismo que lo caracteriza. Además de eso, tenemos el patmotropismo, que se refiere a la capacidad para presentar una respuesta mecánica ante un estímulo, que es como debe suceder. El dromotropismo, que se refiere a la capacidad del miocardio para conducir este impulso hacia todas sus fibras, y el lucitropismo, que es la capacidad del miocardio para relajarse o distenderse. Entonces, en este caso, es importante que se sepan cada una de ellas, no solo como contractilidad, excitabilidad, sino con la propiedad en sí. Y esto puede ser pregunta, puede ser de verdadero y falso, puede ser em, de selección, en donde pues intercambien, digamos, la definición con el nombre de la propiedad y ustedes de entre todas esas eligen pues la correcta. Ok, ahora vamos a pasar con
las fases del potencial de acción. Como ya vimos, el corazón pues va a estar compuesto de sus aurículas y sus ventrículos, pero también de este aparato que es capaz de conducir los estímulos. Entonces, principalmente veremos que las fibras auriculares, las fibras ventriculares y el sistema especializado de conducción de las DIs y las fibras de Purkinje van a tener un potencial de acción de respuesta rápida, mientras que los nodos van a tener un potencial de acción de respuesta lenta. Como pueden ver, estos tienen distintas fases y distinta morfología. Con respecto al de la respuesta rápida, el potencial de membrana en reposo es muy negativo, es menos 90 milivoltios, tiene una meseta sostenida que la vemos como parte de la fase 2 y esta puede que varíe, como vemos acá, dependiendo de la ubicación. Fíjense que en este caso es mucho más picuda y en esta la meseta es, digamos, más sostenida. En cambio, el de respuesta lenta solo vamos a ver en estas ubicaciones, en los dos nodos, y su fase de despolarización inicial es lenta, no tiene una meseta y el potencial de membrana en reposo es menos negativo. Esto se debe a la más bien carencia de unos canales de potasio que sí se encuentran en el caso de los miocardiocitos auriculares y ventriculares. Entonces eso contribuye a que el potencial de membrana en reposo sea menos negativo. Además de eso, aquí tenemos una secuencia de cómo se vería cada uno de forma ordenada las respuestas de los potenciales de acción. Como habíamos comentado, todo inicia en el nodo SA, luego pasa a ambos atrios o ambas aurículas, se detiene en el nodo AB y luego pasa por las DIs, las fibras de Purkinje y llega a los ventrículos. Todo esto en conjunto luego lo vamos a poder, digamos, fotografiar o lo podemos registrar con el electrocardiograma, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿cuáles son las fases del potencial de acción de respuesta rápida, que es el primero que vamos a ver? Bueno, lo primero es que vamos a tener una fase de reposo, que es donde se va a poder iniciar el estímulo. Luego tenemos una despolarización rápida, principalmente por canales de sodio, que es muy importante esto. Luego una fase de repolarización temprana, que es lo que da este pico que vemos acá. Luego una meseta en donde vamos a tener dos corrientes opuestas sucediendo simultáneamente, que es lo que nos da este aspecto de que realmente el voltaje de la membrana no varía. Luego tenemos una repolarización tardía que nos lleva el potencial de membrana al reposo, que veremos que tiene canales de potasio, pero son distintos ya que unos se activan antes y otros se activan después, dependiendo justamente pues del voltaje. Aunque parezca contradictorio, vamos a iniciar la fase del potencial de acción de respuesta rápida con una fase de reposo. En este veremos que existe una salida de cargas positivas que facilita la repolarización y ayuda a mantener la negatividad celular, en donde, como podemos ver en la imagen, la gran conocida bomba sodio-potasio, ATPasa, es la que se va a encargar de mantener a ambos lados de la membrana más bien los gradientes de sodio y potasio. Entonces, a partir de esto es que se inicia o se puede permitir el inicio del impulso cardíaco. Otra cosa importante es que la alteración de las concentraciones extracelulares de potasio afecta directamente el potencial de membrana en reposo y la repolarización de las células. Esto lo que quiere decir es que en caso de que tengamos hipercalemia o hipocalemia, esto va a repercutir en la producción de los impulsos eléctricos. En el caso de tener un aumento en la concentración de potasio extracelular, esto
puede desencadenar arritmias que pueden ser mortales para los pacientes y es algo que ustedes ya vieron en la unidad pasada. Entonces, vamos viendo cómo se van integrando pues todos estos conocimientos de tal vez sinapsis o de las primeras unidades para comprender, por ejemplo, estas fases del potencial de acción. Pasando a la fase 0, correspondiente a la despolarización rápida, veremos que de una manera súbita se modifica el potencial de la membrana gracias a una corriente de sodio. Básicamente aumenta la conductancia del sodio y disminuye la permeabilidad de la membrana al potasio. Y esto nos va a dar como resultado neto un efecto despolarizante que se acerca a un valor de más 30 milivoltios, que recordemos, en el caso de que se le abran las puertas, es decir, exista la permeabilidad para el sodio, este va a buscar, impulsado por su gradiente, el equilibrio. Entonces, por eso es que se acerca a este valor de equilibrio del sodio. Y la velocidad de apertura de las compuertas es tan rápida que en apenas 0,5 a 2 milisegundos ya se desplaza este valor de la membrana a casi más 30, que es lo que vemos en esta parte. Entonces, luego vamos a pasar a la fase de repolarización temprana, pero antes hay que recordar que este canal rápido para sodio es sensible a la tetrodotoxina, es decir, que puede ser bloqueado por esta sustancia. En este caso, que vemos cómo rápidamente desciende el valor de la membrana, esto se debe a una salida temporal de potasio por este canal, que es el hito. En este caso, veremos que se permite la salida de potasio de la fibra, ejerciendo una repolarización de corta duración. Ahora, este canal hito no está distribuido de manera uniforme. Veremos que existe una mayor densidad en el músculo auricular que en el músculo ventricular. Y eso es lo que nos explica cómo en los atrios o en las aurículas hay una morfología o una configuración picuda de esta fase 1 del potencial de acción, a diferencia de los ventrículos. También este impulso va a variar a lo largo de la pared ventricular, en donde es mayor en el epicardio, luego en el miocardio central y luego en el endocardio. Además de esto, hay otro canal que es el hito 2, que puede ser activado por cambios de concentración intracelular de calcio, pero lo principal es que esté expresado el canal hito 1, que es el que explica esta fase. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es la corriente de sodio y la corriente de potasio. Estamos en este punto todavía. En la fase 2, que sería la meseta, tendremos que dos fuerzas eléctricas de similar magnitud, pero en direcciones opuestas, ocurren simultáneamente. O sea, existen dos corrientes que van a ser una corriente despolarizante de calcio, cuyo canal es un canal long lasting o también denominado de larga duración, y unos canales de potasio que son los que están saliendo de la célula y por lo tanto pues se compensan y generan esta meseta en donde realmente no se modifica el voltaje. Pero hay algunas cositas que tenemos que desarrollar. Lo primero es que estos canales de calcio se van a activar a menos 30 milivoltios, es decir, que son canales voltaje dependientes, y la entrada de calcio es el estímulo que es fundamental para que ocurra el proceso de contracción. Como vieron otra vez en la unidad pasada, el calcio a su vez va a estimular la liberación del calcio contenido en las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Entonces, a partir de esto es que inicia todo el proceso de contracción y la formación de puentes cruzados o puentes transversales entre la actina y la miosina. Esto lo que quiere decir es que, a diferencia del músculo estriado, el músculo cardíaco tiene una superposición entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico, porque
aún no ha terminado el potencial de acción y ya se está induciendo pues este estímulo que permitirá que ocurra la contracción de la fibra. Entonces, ¿cómo se vuelven ahora a los niveles basales de calcio? Bueno, a partir del intercambiador sodio-calcio, que ya lo conocen, es una proteína transmembrana que va a transportar 3 iones de sodio al interior de la célula y va a expulsar un ion de calcio fuera de la célula. Esta no necesita de ATP ya que utiliza el gradiente electroquímico del sodio. Entonces, la cinética de este canal también se verá acelerada por catecolaminas, como la adrenalina y la angiotensina 2, y va a disminuir, por ejemplo, por efectos, disculpen, de la acetilcolina. Es decir, hay que recordar que todo este proceso del corazón va a estar bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. Entonces, además de esto, también va a ser, o sea, estos canales de calcio van a ser un blanco de drogas antiarrítmicas como el diltiazem y la nifedipina. Entonces, si se impide el paso de calcio al interior de la fibra, se disminuye la fuerza de contracción y tendremos un efecto inotrópico negativo. Hay que relacionar de que menor calcio implica menor contracción. Y además, estos bloqueantes del canal de calcio permitirán que predomine la corriente de salida de potasio que está pasando simultáneamente. Entonces la célula se va a repolarizar mucho más rápido. Ahora, con respecto a los canales de potasio, estos van a tener su denominación según su activación. Veremos que los ICUR son los ultra rápidos, están solo en el tejido auricular, solo en el tejido auricular y en unos 2 milisegundos inician pues todo lo que es la corriente de potasio. En cambio, en las aurículas y en los ventrículos vamos a tener estos dos tipos de canales, el rápido y el lento. Entonces es lo que vemos acá. Y ambos, a pesar de que se activen o tengan una cinética diferente en términos de velocidad, contribuyen a la formación de la meseta por la salida de los iones de potasio. Ahora, esto lo vi en las láminas del doctor, que es el uso del isoproterenol y cuál es su influencia en el potencial de acción. El isoproterenol es un fármaco agonista de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estimular un efecto inotrópico positivo. El isoproterenol va a permitir que exista una mayor entrada de calcio y por lo tanto va a aumentar la propiedad del inotropismo. Eso lo vemos acá. Vemos que en los canales de calcio, al colocar 4 micromoles de isoproterenol, hay una mayor corriente de calcio, principalmente en los canales long lasting. Vemos que el control sería lo normal, es decir, una persona que no está tomando isoproterenol y la línea punteada corresponde a una vez se coloca y se ejerce el efecto farmacológico. Esto a su vez se va a traducir en dos cosas. Primero, en esta línea que es como la más externa y que corresponde a la C, sería el control. ¿Cómo es el potencial de acción de respuesta rápida de una persona que no está tomando ningún fármaco? Sería esta morfología. Digamos que tarda más en el tiempo. En cambio, vemos que donde se colocó el isoproterenol ocurren todos estos fenómenos en donde involucra el calcio, es decir, el canal de calcio, mucho más rápido. Y esto a su vez implica una mayor fuerza de contracción en estos 50 milisegundos. La fase 3 de repolarización tardía es la que nos va a permitir llevar el potencial de membrana otra vez a un valor bastante negativo debido a un flujo masivo o una salida masiva de potasio al exterior de la célula. Entonces, esta pérdida de las cargas positivas
van a deberse a dos canales que, digamos, se reclutan en diferente orden y que van a tener una diferente distribución a lo largo del miocardio. Entonces, el IK, que sería también el rectificador retrasado, es el que genera el mayor pico de corriente de potasio y es el encargado de llevar este potencial de membrana a menos 60 milivoltios. Y gracias al rectificador interno, que sería el IK1, principalmente en los ventrículos y las fibras de Purkinje, más que en las aurículas, pero que sigue presente en las aurículas, es el que al final de la fase 3 va a contribuir a que se llegue a los menos 90 milivoltios de el potencial de membrana. Entonces, este rectificador interno es el que no está presente en las células nodales y que a su vez explica por qué varía tanto el valor de la membrana. Además de esto, como podemos ver en esta imagen, no solo influye que haya una salida masiva de potasio, sino que se inactivan los canales long lasting de calcio y por lo tanto se logra este valor negativo de la membrana, ¿no? Además de estos dos canales, en el que muy probablemente le pregunten este canal, el IK1, también vamos a tener unos canales de potasio dependientes de acetilcolina. Estos, como su nombre lo indica, se van a activar gracias a la unión de la acetilcolina a receptores muscarínicos M3. Entonces, esto significa que hay una estimulación del sistema nervioso parasimpático. Su función principal, pues va a permitir la salida de potasio al exterior de la fibra, ejerciendo un efecto hiperpolarizante. Entonces, esto, a su vez, significa que las células cardíacas se alejan de su potencial umbral, lo que va a generar dos cosas. Primero, se alarga la duración del potencial y resulta en un efecto cronotrópico negativo. Es decir, si tu potencial de acción dura más tiempo, tendremos menos o una menor frecuencia cardíaca, ya que en un minuto nuestro corazón se va a contraer menos veces, porque estos fenómenos eléctricos que preceden a los mecánicos tienen una mayor duración. ¿Ok? Además de eso, también existen unos canales de potasio dependientes de ATP que no los vemos en ninguna de estas dos gráficas porque en condiciones normales, es decir, en condiciones fisiológicas, estos canales están inhibidos. El canal de potasio dependiente de ATP detecta cambios en el citosol y va a funcionar, o sea, el ATP va a funcionar como un bloqueador del canal y va a funcionar en casos de hipoxia o isquemia. Es decir, el ADP es un promotor de la apertura del canal, mientras que el ATP lo que hace es bloquear el canal. Esto lo digo más a modo de comentario porque realmente no recuerdo que nos los hayan preguntado, pero en su momento el doctor lo comentó, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero en verdad lo más importante es la presencia de estos dos canales, principalmente el IK1, ¿ok? Si pudiésemos resumir o abarcar todas estas fases en una sola imagen, sería esta, ya que nos incluye los canales principales o involucrados en cada una de las fases, más o menos en el momento en el que se activan, ¿ok? Entonces, así tienen una idea o una forma visual de verlo todo junto. En cuanto al periodo refractario, esta es una manera que tiene el miocardio de garantizar de que toda esta secuencia de eventos sea de una manera organizada y secuencial. Entonces, veremos que hay un periodo en el que la célula es inexcitable y esto se debe a la cinética de apertura que tienen los canales rápidos de sodio. Estos canales van a comenzar a ser excitables por debajo de un voltaje de menos 60 milivoltios. Es decir, que desde la fase 0 hasta la mitad de la fase 3, no importa qué estímulo suministres,
esa célula no va a poder excitarse, no se va a poder generar un potencial de acción sobre este, sino que tienen que ir progresivamente recuperándose la excitabilidad, es decir, se tienen que ir recuperando los canales de sodio, la célula tiene que repolarizarse para que existan canales de sodio disponibles y que así se pueda generar otra potencial de acción de respuesta rápida. Entonces es muy importante que sepan que va desde la fase 0 hasta la mitad de la fase 3. El absoluto. Tenemos el periodo refractario efectivo, que yo les recomiendo que se aprendan la definición textual, caletre, que vieron en clase, porque yo recuerdo que la preguntaron. Entonces sería el intervalo de acoplamiento más largo entregado que falla en propagarse en el tejido distal. Este va hasta la fase 3, donde la repolarización ha alcanzado unos menos 50 milivoltios. Entonces, de acuerdo al momento de estimulación posterior al periodo refractario, variará la forma del potencial de acción según la cantidad de canales de sodio inactivados. Viéndolo de otra manera, esto lo que quiere decir, o sea, el periodo refractario efectivo, implica que si nosotros colocásemos un estímulo supraumbral después de estos menos 50 milivoltios, es posible producir una respuesta, pero esta respuesta falla en propagarse al tejido, es decir, podemos conseguir una respuesta local, pero no propagada. ¿Entre dónde? Entre menos 50 y menos 90 milivoltios. Entonces, el periodo refractario, a pesar de que esta es la definición que tienen que saber perfecta, es ese periodo en el cual es posible con un estímulo muy importante, un estímulo supraumbral, generar un potencial de acción, pero que sea local. Ahora, en el periodo refractario relativo es diferente, porque este viene seguido o viene después del periodo refractario efectivo y será el periodo de tiempo durante el cual es posible inducir un potencial de acción propagado siempre que se aplique un estímulo de intensidad superior a la necesaria para generarlo. Entonces, el periodo refractario relativo es que la célula no ha llegado al reposo totalmente, pero sí puedes, con un estímulo de suficiente intensidad, generar tanto una respuesta local como una respuesta propagada. Eso es lo que significa, porque a este voltaje ya has recuperado canales de sodio para volver a inducir una respuesta, un potencial de acción. Entonces, les recomiendo que de todas, aparte de que las entiendan, que se sepan esta perfecta, porque esta recuerdo que la preguntaron. Aunque les pueden preguntar cualquiera de las tres, pero se los digo porque a veces los quizzes no solo son de selección, sino que también pueden ser de desarrollo corto. Veremos que entonces la duración del periodo refractario determina la frecuencia máxima de estimulación auricular y ventricular, protege al corazón de frecuencias muy rápidas y su duración, como excede el tiempo de propagación del impulso cardíaco, hace que el impulso desde el nodo sinoatrial solo pueda estimular el miocardio una sola vez. Para explicar esto, quisiera que lo viéramos de la siguiente manera. El impulso que nace desde el nodo sinoatrial o sinoauricular es como una chispa. Entonces esta chispa se va a propagar siguiendo estos colorcitos hacia todo el miocardio. Pero a pesar de que inició desde acá, el periodo refractario viene a ser como el momento en el que se están recargando las células. Entonces no puede ocurrir otra chispa o no puede propagarse otra chispa hasta que las células se recarguen. Entonces, ¿qué sucede? Que el periodo refractario tiene una duración tal que, a pesar de que se dé todo el impulso, o se dé toda la propagación a lo largo del miocardio, el nodo sinoauricular todavía no ha terminado su periodo refractario, por lo que va a estimular al miocardio una sola vez y además este periodo es importante porque
garantiza que la propagación o que la despolarización ocurra en un solo sentido o en una sola dirección, ya que en vista de que los canales de sodio están inactivos o, exacto, todavía no están disponibles para su apertura, el impulso no se puede devolver, no puede quedarse pegado en una sola célula, sino que en conjunto con que tienen una morfología específica y unos canales que serían los discos intercalares específicos, se dé de esta manera ordenada, secuencial y una sola vez. Los potenciales de acción de respuesta lenta son los que dan inicio a toda la actividad rítmica del corazón, y esto se debe a que las células marcapasos tienen la capacidad de descargar potenciales de acción de forma espontánea. Entonces, eso significa que las células del nodo sinoauricular se despolarizan a ellas mismas y lo hacen mediante una corriente que es particular, ya la vamos a ver, y que progresivamente va haciendo que disminuya o que se haga menos negativo el potencial eléctrico de la membrana hasta llegar a un umbral que va a permitir la apertura de canales de calcio que son los encargados de una despolarización rápida. Luego de eso ocurre el proceso de repolarización que nos lleva a un reposo que realmente no es tan, digamos, tan inactivo como el reposo que pudimos ver en el potencial de acción de respuesta rápida, ya que aquí constantemente existe una corriente FONI, una corriente extraña, que es la que eventualmente llega al umbral que desencadena una despolarización rápida e inicia el impulso hacia todo el miocardio. Es lo que se denomina un potencial de acción autopropagado y la propiedad responsable de esto es el automatismo. Iniciando por la fase 4, como podemos ver, esta corresponde al aumento progresivo de la corriente FONI, la cual permite la entrada lenta de sodio y a su vez la salida de potasio, lo cual va a llevar lentamente y de manera progresiva a el umbral de activación de los canales de calcio, ya que el calcio va a ser el ion responsable de llevar a cabo la despolarización rápida de las células nodales. Entonces, además de esto, veremos que la corriente de potasio va a estar en un nivel mínimo y por lo tanto su efecto repolarizante va a estar limitado y no va a interferir con este proceso. Entonces, acá hay dos voltajes que tienen que recordar. Primero, que el IKT se va a activar a menos 50 milivoltios y que el long lasting de calcio se va a activar a menos 30 milivoltios. Este último es el más importante, pero hay que destacar que es el potasio que produce la despolarización, por lo que a diferencia de las otras células, aquí la fibra va a ser susceptible a fármacos antagonistas del calcio, como son el verapamil y el magnesio, pero insensible a la tetrodotoxina. Entonces, como vemos acá, está la corriente de entrada que a cierto punto estimula que inicie la corriente de calcio. Y luego la repolarización simplemente va a venir dada por una corriente de potasio, a su vez que se inactiva la corriente de calcio. Acá el potasio será capaz de repolarizar la célula hasta llegar a un umbral o a un valor de menos 60 milivoltios. Otra cosa que ya habíamos dicho es que estas células marcapasos no tienen el canal IK1, pero sí van a tener los canales dependientes de acetilcolina, por lo que al utilizar fármacos estimulantes del receptor M3 muscarínico, vamos a tener como resultado de que disminuya en la actividad de estas células marcapasos y por lo tanto va a poder disminuir la conducción, pero también la frecuencia cardíaca, o sea, va a tener un efecto cronotrópico negativo.
¿Por qué? Porque vamos a requerir un mayor tiempo para alcanzar el umbral y, como había comentado, aumenta la duración de cada potencial de acción. Bueno, ahora hablando acerca del acoplamiento excitación-contracción, lo que vamos a evaluar o estudiar es la acción fundamental que tiene el sarcómero. Como sabemos, durante la sístole va a haber un acortamiento del sarcómero, mientras que durante la diástole se deshacen los puentes transversales y por lo tanto el sarcómero se relaja y se alarga. Entonces, esto va a ser posible gracias a el ciclaje de los puentes cruzados entre las cabezas de miosina y actina. Entonces, ¿cuál es el papel del calcio en este proceso? Bueno, lo que ocurre es que existe o se da este potencial de acción que va a despolarizar la célula y va a abrir los canales lentos de calcio, que son los que corresponden a la fase de la meseta, como habíamos visto. Entonces esto va a hacer que haya una cantidad de calcio ingresando a la célula, pero que además va a estimular la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, aumentando la concentración intracelular. Entonces este calcio es el que se va a unir a la troponina C en el filamento de actina y luego de los procesos que ustedes conocen se forman estos puentes transversales entre la actina y la miosina. Ahora, luego de eso debería ocurrir la relajación, en donde habrá una disminución intracelular del calcio libre. Y esto va a venir dado principalmente por la bomba cerca. Entonces, esta bomba cerca lo que va a hacer es captar nuevamente el calcio dentro del retículo sarcoplásmico, pero además existe una bomba que es la que vemos acá en la membrana plasmática, que es el intercambiador calcio-sodio, en donde, como podemos ver, van a ingresar 3 iones de sodio y sale uno de calcio al exterior. Este es electrogénico porque, como vemos, hay una mayor entrada de cargas positivas de las que salen y además este no utiliza energía, sino que se ve impulsado por el gradiente del sodio. Entonces, aquí lo que tenemos que, digamos, integrar es que, en primer lugar, cualquier cambio en la concentración intracelular del calcio constituye un mecanismo para regular la fuerza de contracción del miocardio y, como consecuencia de esto, el gasto cardíaco. Y además, la mayor parte de el incremento citosólico de calcio viene dado es por la salida del calcio del retículo sarcoplásmico y no de su entrada durante la fase 2, ¿ok? Eso también es importante porque puede ser una pregunta. ¿De qué depende el aumento intracelular de calcio? O digamos, ¿a qué se debe en mayor medida? Y va a ser de la salida del retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se disminuyen las concentraciones del calcio intracelular, por lo que ya vimos, además, la bomba cerca va a tener una proteína reguladora que se llama fosfolambam. La fosfolambam lo que hace es que fosforila el efecto inhibitorio que hay sobre la bomba de calcio ATPasa. Entonces eso hace que se acumule el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Si nosotros llegamos a tener un estímulo, por ejemplo, beta adrenérgico, que no necesariamente tiene que ser un fármaco, puede ser también una situación de estrés, de ansiedad para una persona, entonces esto, como ya sabemos, va a activar a la adenilato ciclasa que aumenta la concentración intracelular de AMP cíclico porque su proteína G es la GS, ¿ok? Entonces este incremento hace que proteínas como el fosfolambán aceleren la recaptación de calcio citoplasmático, el proceso se dé de una manera más rápida y por lo tanto aumente
todo lo que ya hablamos del inotropismo y cronotropismo. Ahora, acá podemos, digamos, ahondar un poco más en eso, en donde tenemos la influencia de ambos sistemas. Por una parte, lo que les estaba comentando, vamos a tener el receptor beta 1 en el corazón y cuando es estimulado, pues se activa la proteína GS que activa la adenilatociclasa, aumenta las concentraciones de AMP cíclico y a su vez a la PKA. Entonces es la PKA la que va a fosforilar las distintas proteínas y que van a terminar aumentando la concentración de calcio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo interviene en los canales de reanodina y por lo tanto en el proceso de contracción. Entonces vemos que aquí se libera calcio, pero luego de que pasa el estímulo se recapta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una estimulación por parte del sistema parasimpático? En este caso, la acetilcolina lo que va a estimular es una proteína GI que hace lo contrario. Acá disminuye la actividad de la adenilatociclasa, o más bien se inhibe, por lo que disminuyen las concentraciones de AMP cíclico y por el contrario se promueve la actividad de fosfatasas. Y estas fosfatasas son las que van a estimular los canales para el potasio, promueve la salida de cargas positivas, se hiperpolariza la fibra y esto va a reducir la frecuencia cardíaca. Además, el AMP cíclico, como habíamos dicho, promovía la fosforilación de la proteína I, o sea, la troponina I, y también el fosfolambán. Entonces, si se reduce la afinidad del calcio por este sistema contráctil, aumenta la velocidad de la relajación, también se aumenta o se acelera el proceso de recaptación y todo esto facilita la relajación. Entonces, por eso vemos que el sistema simpático lo que hace es que aumenta los efectos, mientras que el parasimpático, digamos, los disminuye. Entonces, eso lo podemos denominar como un efecto inotrópico positivo en el caso del sistema simpático y uno inotrópico y cronotrópico negativo. Y tenemos que recordar que cualquier droga que impida el paso de calcio al interior de la fibra también va a disminuir entonces la fuerza de contracción. Bueno, ya con todo esto explicado, les deseo muchísimo éxito en su examen. Estoy pendiente si tienen alguna pregunta.